Impacto Económico. Para entender mejor la economía de cada día, empresas y negocios, energía, economías regionales, políticas públicas, debate de ideas. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico. Las soluciones existen. Auspicia este bloque. Bienvenidos, gracias por estar. Esta semana se desarrolló en Buenos Aires la 11ª conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, un hecho muy positivo, un llamado muy fuerte a profundizar el multilateralismo en detrimento del proteccionismo. Curiosamente, uno de los cuestionamientos al multilateralismo, es decir, al libre comercio, fue de Estados Unidos. Aquí tenemos que ser conscientes nuevamente de la importancia y de la oportunidad que representa el libre comercio. La Argentina históricamente ha sido uno de los países más cerrados al intercambio comercial internacional. Un indicador que es exportaciones más importaciones sobre Producto Bruto Interno nos coloca entre los 5 países más cerrados del mundo. Por otro lado, los costos portuarios en la Argentina, junto con Venezuela, son los mayores de la región. Estos son los problemas y la necesidad de reinsertarnos en el mundo, que sin duda, como digo, es una oportunidad, la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. También plantea otra oportunidad. Pensemos que la Unión Europea en su conjunto importa por 1,9 billones de dólares al año, es decir, hay un mercado muy importante para ampliar. El punto es cómo ser competitivos para poder insertarnos en el mercado internacional. Es uno de los temas que vamos a dialogar en unos segundos con el licenciado Marcelo Loyarte, gerente general de CAFI. También vamos a analizar los 2 años de la economía Macri, junto con Roberto Rapazo Ceccio y Oscar Vergés, para hacer un balance dentro de lo que nos permiten los tiempos televisivos de cómo va la economía. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. ¿Cómo cierra el 2017 para el sector frutícola? Bueno, el 2017 cierra, la verdad que con algunas preocupaciones mayores a las que nos imaginábamos hace algunos meses atrás. Haciendo una breve síntesis de lo que fue el año, arrancamos ya con un tipo de cambio muy atrasado en las primeras semanas del año 2017, al punto que, por ejemplo, una anécdota de una empresa del sector que cambió dólares de una exportación en el mes de febrero y terminó recibiendo menos pesos que en el mismo mes del año anterior en la misma remesa. O sea, un tipo de cambio más bajo, claro, en esa semana de 2017 versus 2016. Después hubo un pequeño reacomodamiento, en los mercados seguimos con algunas bajas en las exportaciones, terminamos cerrando el año 2017 hasta ahora con una caída del 15% en las exportaciones de manzana y 11% en pera, comparado contra el año 2016, que fue un mal año, es decir, que continúa la tendencia hacia la baja. Nos preocupa mucho de cara a la temporada que viene las condiciones para poder seguir exportando. Ahí cuando hablas de las condiciones, ¿a qué te referís? Y particularmente la competitividad. O sea, nosotros hemos visto, si miramos un poco la película, al principio de este gobierno hubo medidas realmente importantes de alto impacto, sí. La eliminación de los derechos de exportación, el aumento de los reintegros. Eso fue realmente importante y tuvo un impacto muy bueno, y hubo un primer momento que fue de muy buenas expectativas y mejores resultados en los primeros meses. Lo que hoy estamos viendo es la misma situación que hemos visto en el pasado, que es una macroeconomía con variables que son totalmente contrarias a las condiciones que necesitan las economías exportadoras como esta. Con una tasa de interés del 28 o 30%, con una tasa de inflación del 20 y pico % por año, y una devaluación o una tasa de cambio que es la mitad de la inflación, la verdad que esta película ya la vimos y nos deja muy afuera en términos de precios relativos. Claro. Volvemos a ser muy caros otra vez en dólares
Y esto realmente nos preocupa mucho. Vemos en el trabajo con los gobiernos provinciales y con el gobierno nacional que se avanzó mucho en términos de financiamiento. Ha habido herramientas de financiamiento muy interesantes, las líneas del Banco Nación son muy buenas, el Banco Vice también. Eso ha hecho que el sector privado de bancos también se alineara y sacaran algunas líneas nuevas. Ha habido un financiamiento para poda que realmente también es muy bueno, con condiciones extraordinarias. El tema es que tenemos que ir al hueso, o sea, tenemos que ir a la condición económica. La ecuación económica es sobre la que tenemos que trabajar. Claro, porque de nada o de poco sirve tener más financiamiento si tu rentabilidad es muy acotada, muy exigua o inexistente, ¿no? Así es. Nosotros tenemos una frase que es: el tipo de cambio no es una condición suficiente, pero es una condición absolutamente necesaria. Necesaria para ser competitivo. Absolutamente necesaria. Somos una economía que exporta 7 de cada 10 pesos que genera, o sea, el 70% de los ingresos de la actividad dependen de la exportación, con lo cual la incidencia del tipo de cambio es clave. Entonces nosotros decimos, si la macroeconomía tiene un modelo que le conviene que el tipo de cambio sea y las condiciones sean estas, pensemos cuál es la medida que al menos disminuya el impacto de esa variable que es contraria a los intereses del sector. O sea, tendría que haber o un aumento de los reintegros, algún aumento que compense, alguna medida que compense la pérdida de competitividad como consecuencia de que a la macro le conviene otra cosa diferente. Sí, por ejemplo, no hubo una baja de impuestos importante que compense ese atraso cambiario, digamos. No hubo. Sí, tenemos mucha expectativa con una medida de carácter financiero muy importante, como es el tema de la ley de emergencia, que esperemos se reglamente en los próximos días, ya debería estar reglamentada ya, que es una medida que tiene alto impacto financiero. Va a permitir diferir el pago de aportes y contribuciones. Eso yo creo que en el Valle va a tener un impacto financiero importante. Claro. Pero, ahora, eso, discúlpame, es como un calmante. Sí, ¿no? exacto. Es diferir un pasivo de hoy hacia el futuro. Tenemos que trabajar en la ecuación económica, tenemos que pensar de qué manera. Porque acá hay dos caminos. Mejorar la ecuación económica es aumentar los ingresos o bajar los costos. Claro. Y bajar los costos. Bajar los costos va a ser un camino que ya se empezó, pero que es de resultado en el mediano plazo. No podemos tecnificar de la noche a la mañana, no podemos generar todavía los convenios de aumento de productividad con la mano de obra. Todavía no lo hemos podido lograr, no hemos podido avanzar. ¿Y eso por qué? Yo creo que no se han dado las condiciones, tenemos que sentarnos, hay que generar las condiciones para sentarse entre el sector privado, los sindicatos y el sector público y ponernos a trabajar en la mejora de la productividad. Hasta ahora, la verdad que hace tiempo que lo venimos reclamando, que necesitamos poner en marcha una mesa laboral de manera tal de poder trabajar estas cuestiones. Tenemos que trabajar el tema del ausentismo, tenemos que trabajar el fraude laboral, tenemos que trabajar, le hemos pedido a las provincias que adhieran a la reforma de la ley de RT. Sí, que todavía está pendiente. Todavía eso está pendiente. ¿El tema del ausentismo es muy complicado? Sí, el ausentismo es complicado. De hecho, con los sindicatos cuando uno lo habla, ellos son conscientes de que hay que trabajar sobre estas cuestiones, pero bueno, hay que convocar y empezar a trabajar. Nosotros hace tiempo que venimos pidiendo poder trabajar en estos temas, pero como te digo, la baja de los costos va a ser un camino más largo. El tema de los ingresos, la única manera de aumentar los ingresos es, si el tipo de cambio va para atrás en lugar de ir para adelante, tenemos que buscar una medida que compense esa pérdida de competitividad por ingresos menores. Claro. Bueno, y en relación al tema de dólar versus inflación, señor director, si es tan amable, podemos poner en pantalla un gráfico que refleja, lo pasamos la semana pasada, me parece buena ocasión para volver a mostrarlo, entre abril del 2016 y noviembre del 2017, el aumento del tipo de cambio fue 19%. Sí. La inflación fue del 40% casi. Sí, o sea, sí. Ahí está en números el problema del atraso cambiario, ¿no? Tal cual. Y a ver, acá hay cuestiones que resulta difícil pensar de que no se vaya a tomar alguna medida en estos términos, porque toda actividad que sea exportadora, por ejemplo, nosotros tenemos una comisión con el resto de las actividades frutícolas de Argentina que tenemos el mismo perfil, somos exportadores y somos mano de obra intensiva. Claro. No hay ninguna actividad agrícola en Argentina que ocupe la cantidad de mano de obra. Por ejemplo, entre el cítrico y manzana y pera ocupamos 200.000 personas. No hay ninguna actividad que ocupe tanta mano de obra y que esté tan expuesta a las exportaciones. Claro. Es imposible pensar que otra vez vamos a vivir
una situación de crisis profunda, más grave todavía, por no modificar esta situación que ya la hemos visto y que además ya la hemos compartido con estas autoridades cuando recién asumieron y por eso se tomaron las medidas que se tomaron. El transcurso de la macroeconomía hizo que se deterioraran esas condiciones para exportar y hoy otra vez enfrentamos una temporada realmente con condiciones bastante desfavorables. Claro. ¿No? ¿Han tenido reuniones con el nuevo ministro del área? No hemos tenido reuniones, estamos esperando que nos convoquen. La verdad que tanto la provincia de Río Negro como Neuquén y la Federación de Productores, nosotros y Cinex, que es la Cámara de Jugo, estamos esperando y tenemos una agenda que queremos compartir con el ministro. De hecho, hubo una reunión con funcionarios de su cartera antes que él asumiera, de alguna manera como para preparar la reunión, pero hasta ahora no tenemos contacto. Pero insisto, yo creo que tenemos que ir aceleradamente hacia una medida que impacte sobre la ecuación económica. De lo contrario, nos vamos a encontrar otra vez con una fruticultura que no le cierran los números, que va a seguir ajustándose como se viene ajustando y lamentablemente después ya va a ser tarde, ¿no? Hablamos de tipo de cambio, del tema de la cuestión laboral. ¿Qué otras variables hay que trabajar para mejorar la competitividad? Por supuesto que el tema de la presión fiscal, Sí, nosotros lo hemos dicho muchas veces, las contribuciones patronales, y un latiguillo que tenemos, pero que es una realidad, Sí, claro. y es que en el sector se paga el 32% de contribuciones patronales, cuando en Chile paga 3,2%, es decir, la décima parte de la que estamos pagando nosotros, y el resto de los países competidores nuestros del hemisferio sur están pagando entre 0 y 3, 5% contra 32% que pagamos nosotros. Acá tenemos que encontrar una ecuación. Sabemos que en otros sectores el Estado ha hecho convenios de competitividad donde ha trabajado con los sindicatos y ha compensado una mejora para los trabajadores. Acá tenemos que hacer lo mismo, tenemos que lograr la manera de que haya una medida que baje el costo para el empleador y beneficie al trabajador. O sea, alguna disminución tanto en contribuciones como en aportes que vaya en esos dos sentidos. Hay que pensar que prácticamente el 25% del valor FOB se va en impuestos que no tienen una contraprestación. Claro. Llámese tasas municipales, provinciales. A las provincias les hemos pedido la exención de ingresos brutos, que es un impuesto que ya en todo este tiempo que se ha discutido la reforma fiscal, la reforma tributaria, todo el mundo tiene claro que es un impuesto muy distorsivo y muy dañino. Les hemos pedido que por favor se tome una medida en ese sentido, ¿no? Viene lenta, ¿no?, la disminución de impuestos. Viene muy lenta. Para aumentarlo es rápido. Pero... Por supuesto, pero de todas maneras, a ver, si estamos en una situación de crisis y vemos que vamos a entrar en un escenario tan complicado como el que vivimos, hay que tomar medidas inmediatas. Y me parece que rápidamente hay que ir hacia una en especial que sea una compensación por la pérdida de competitividad. Marcelo, gracias por tu participación. No, te agradezco a vos, Daniel. Gracias por estar siempre en contacto con el sector y preocuparte por cómo nos va. Bien, gracias. Y feliz año. Gracias y igualmente para vos. Pausa. En el próximo bloque analizamos los 2 años de la economía L. Ya venimos. Auspicia este bloque Servicios Petroleros Mirasal, una empresa de Allen comprometida con la comunidad. Grupo Sangor Seguros, en Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén. Comunicar con calidad impresa hace la diferencia. Folletos, papelería corporativa y comercial, libros, revistas, imprenta offset y digital, tecnología de última generación. Artegraph, la imprenta más grande de la Patagonia. 30 años imprimiendo calidad.